En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, los versículos 16 y 17 nos relatan la experiencia del bautismo de Jesús. San Mateo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles puedan estar con nosotros. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que fielmente cada día están en este lugar. Gracias por aquellos y aquellas que de alguna manera nos sintonizan a través de la internet o cualquier otro medio, a través de la radio. Permita Dios en esta hora que recibamos por su Espíritu palabra de vida para la vida eterna. Haga posible, Señor, en esta hora, que cada uno de nosotros pueda recibir la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, que nuestra mente no tenga ningún ruido que interfiera en la comunicación entre usted y nosotros. Háblenos, Padre, no palabras de hombre, pero sí su palabra que cambia y transforma la vida y los corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Cuando llega el miércoles, hay una sensación en mi corazón de alegría porque pronto estaré en mi casa. Después del miércoles viene el jueves, el viernes, el sábado y el domingo siempre. Algunos lugares, hay lugares bien muy hermosos que visitamos, me dicen váyase el lunes o el martes. Siempre me voy el domingo. Termino todo y el domingo me voy a mi casa. Hay un anhelo de llegar a la casa. Pero hay una cosa curiosa que me ocurre y es que siento como cierta pena porque me tengo que ir. Así que tengo un problema de pena y alegría. Pena porque me voy, alegría porque me tengo que ir. Así que dividan eso y a ver qué les da. A mí me da casa, familia, mi hogar, mi esposa, mis hijos. Pero sí les agradezco el que nos hayan acompañado durante esta semana. No solo a ustedes, sino a todos aquellos que en algún lugar del mundo nos siguen. Hace unos días alguien escribió desde Alemania diciendo que estaba en un pueblecito por allá, por el fin del mundo, y estaba siguiendo la programación. Y así hay muchos lugares donde la gente sigue la programación. Algunos no saben el nombre del predicador, pero hay una clave que sí saben. No lo voy a decir. El famoso sí o no. Cuando uno llega a un país nuevo, tiene que cambiar muchas cosas, ¿sí o no? Cuando usted viaja, por ejemplo, y es donde quiero llegar, como uno se resiste al cambio, cierta vez llegué a un lugar, a una isla, donde las cosas eran al revés. Cuando llegué al aeropuerto, me preguntaron, ¿usted tiene algo que declarar? Y yo no entendí la pregunta y le dije que no. Así que pasé. Qué sorpresa la mía cuando llegué al hotel y me preguntó el pastor, ¿y usted no declaró esto? No. Y no le preguntaron si tenía algo que declarar. Digo, sí me preguntaron. ¿Y qué usted le dijo? Que no. Yo no entendí la pregunta, por tanto pasé con lo que llevaba, sin saber que me estaba metiendo en problemas. En la isla todo funcionaba diferente a como yo había visto en mi vida. Ciertas cosas son de una manera, pero en ese lugar la hacían de otra forma. Pasé un poco de trabajo para adaptarme, pero tenía que pasar en aquel lugar 29 noches, 29 días. Los carros corrían al revés, así que yo traía la cabeza al revés. Y decía, aquí se va a matar todo el mundo, porque los carros deben correr, los de la derecha por la derecha y los de la izquierda por la izquierda. Pero allí las cosas caminaban de otra manera. Y yo me decía, ¿por qué no chocan? Y es que ellos están adaptados de esa forma. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Por eso es tan importante entender lo que vamos a trabajar ahora.
La teología del Cordero tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Hoy debemos hablar de algo tan maravilloso que sale de la boca de Dios. Éxodo capítulo 25. Vamos rapidito. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Vamos al siguiente tema. Ya vimos con Abraham la teología del Cordero en Abraham. Ahora vamos a ver la teología del Cordero en el santuario, en el tabernáculo. Nada más y nada menos que hecho a la imagen y semejanza de uno que había en el cielo, o que hay en el cielo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pregunta número 1, ¿quién habla? Dios. Pregunta número 2, ¿a quién le habla? A Moisés. Dios le dice a Moisés: te voy a mostrar un modelo de algo que hay aquí en el cielo y quiero que me haga una copia allá en la tierra. Hay una palabra clave que aparece ahí en el versículo número 8. ¿Cómo dice el versículo 8? ¿Cómo dice? Y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice ahora? Habitaré, moraré, me mudaré, me quedaré entre ustedes. Es bueno saber que cuando el pueblo sale de Egipto, Dios se muestra en una nube en el día y en una columna de fuego por la noche. En el día la nube le cubre al pueblo el sol para que no se quemen. Y en la noche la columna de fuego le evita el problema del frío. Esa nube de día y esa columna de fuego de noche dice que Dios está presente. Cuando los ejércitos de Faraón persiguieron al pueblo de Israel y llegaron hasta el Mar Rojo, el pueblo le preguntó a Moisés: ¿y ahora qué? Detrás el ejército de Faraón, al frente el mar y a los lados las montañas. Pero arriba estaba la nube. De modo que cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y ahora qué? Jehová le dice: dile al pueblo que avancen. La pregunta: ¿hacia dónde vamos a avanzar? No le dice hacia atrás porque lo saca de Egipto. No le dice hacia los lados porque hay montaña. Para el único lugar que se podía avanzar era hacia el frente, hacia el Mar Rojo. Y cuando el pueblo entró al mar, ¿qué pasó con las aguas? ¿Tuvo que haber un cambio en su mente? ¿Sí o no? Y entonces la nube que venía al frente se colocó entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel. Y mientras esa noche, esa nube era claridad para el pueblo que cruzaba el mar, era oscuridad para Faraón y sus ejércitos. Los ejércitos de Faraón, en su locura de persecución, siguieron avanzando hacia el frente sin saber que se habían metido nada más y nada menos que a la boca del lobo. Se habían metido al mismo Mar Rojo. Y mientras avanzaba el pueblo, ellos venían corriendo detrás. Y cuando se acercaron, dice la Biblia, que a los carros comenzaron a salirse las ruedas y a trastornarse todo. Jehová peleaba por su pueblo. Una pregunta: ¿y si no se hubieran decidido a cruzar el Mar Rojo? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, ahí estuvieran todavía. Hay decisiones que tomar en la vida. Cuando Dios dice: y habitaré en medio de ellos, está diciendo: y me quedaré entre ellos. Es tan amplio el pensamiento y es tan especial el pensamiento que Dios no solo hizo al ser humano para habitar con el ser humano, sino que lo hizo para habitar en el ser humano. ¿Recuerdan que hablamos del templo del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que somos una casa espiritual? ¿Que somos un templo? Cuando verdaderamente Dios mora en nosotros, entonces lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre en la vida de una persona que tiene como huésped, como persona habitando en el Espíritu de Dios? Hay un cambio y una transformación. Mire lo que dice 2 Corintios 3, versículo 18. Vamos rapidito en esto. Porque no es solamente habitar con nosotros, sino habitar en nosotros. Cuando usted es cristiano, cuando usted tiene la experiencia cristiana, tiene que verse esa transformación en la vida suya. 2 Corintios capítulo número 3, versículo 18. Dios quiere morar con su pueblo. Dice el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. La idea de habitaré en medio de ellos es, no estoy conforme con estar en la nube, no estoy conforme con estar en la columna de fuego, ahora quiero tener una casa entre ustedes. Y entonces empiezan a preparar el santuario, o en aquel momento el tabernáculo de reunión. Aquel tabernáculo era bien curioso. Afuera, la cerca afuera era de tela y estaba sostenida por algunas barras de metal con unos capiteles de plata y otras cosas que lo sostenían que eran de bronce también. Interesante que era una casita cubierta con pieles de animales en la parte superior y dentro tenía 2 compartimentos. En el primer compartimento, cuando usted entraba a la derecha, había una mesa hecha de oro, hecha de madera de acacia cubierta en oro. Y arriba tenía 2 cornisas, como si fueran 2 coronitas. Y ahí se ponían 6 panes y 6 panes. Los panes de la proposición, los panes de la presencia de Dios. A la izquierda estaba el candelabro labrado en oro. Y en el centro, en la parte primera, enfrente del velo, estaba el altar del incienso. Había un velo y detrás del velo estaba el segundo compartimento donde estaba el arca del pacto. Una pieza, un cajón hecho de madera de acacia cubierto en oro, pero la tapa era de oro completo. Y encima habían 2 querubines que cubrían con una ala sus caras y con la otra cubrían o abrigaban toda la parte superior, conocida como la Santa Shekinah, donde se manifestaba la presencia de Dios. Este tabernáculo Dios lo hizo para que el pueblo tuviera una imagen física de su presencia en medio de ellos. Pero lo interesante no es todo esto, lo interesante es el servicio que se llevaba a cabo en este tabernáculo. Es bueno saber que para la construcción del tabernáculo ocurrieron cosas interesantes. Lo primero que debemos detenernos es saber qué significa que Dios habita o que Dios mora con nosotros. Hay otro verbo interesante que me llama la atención cuando habla de Dios morando o habitando entre nosotros. ¿Quién es este Dios que mora o habita entre nosotros? ¿Hasta dónde llegó el colmo de Dios de querer habitar entre nosotros? ¿Hasta dónde fue capaz Dios de descender para vivir entre nosotros? San Juan capítulo 1, versículo 14. Mire hasta dónde llegó Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14. Habitar entre ustedes. San Juan 1, 14 dice la palabra de Dios que Dios llegó tan lejos que se hizo, ¿qué cosa? Dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne. ¿Y qué sigue diciendo? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué sigue diciendo? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios llegó al colmo de hacerse hombre para habitar. Katoikeo es el verbo que utilizó San Juan y significa vino para hacer morada permanente entre nosotros. Vino para quedarse con nosotros. Vino para tomar nuestra naturaleza para siempre. Vino para morar en nuestro medio. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo es el Dios que usted cree? Lamentablemente, nosotros los seres humanos sufrimos de antropomorfismo. Le damos forma humana a todo lo que conocemos y si no tiene forma humana no lo aceptamos. ¡Qué barbaridad! Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre y Dios vino a morar entre nosotros. Es lindo saber que, número 1, la creación, la naturaleza, nos habla de Dios, pero es una declaración de Dios imperfecta. La Biblia nos habla de Dios, pero es un libro. Pero Cristo nos muestra a Dios y Cristo es divino como el Padre. La mejor manifestación de Dios es Cristo Jesús. ¿Sí o no? Por eso no se concibe que personas se llamen cristianos y sean tan distintos a Cristo. ¡Qué barbaridad! ¿Sí o no? Oigan, esta noche debemos decir cosas que le duelen, cosas calientes, ¿le parece bien? Sí, porque si uno no calienta la cosa, esto como que se mueve muerto. ¿Verdad que mucha gente dice creo y su vida dice otra cosa? Cuando Cristo vino a morar entre los seres humanos, vino a dar a conocer a Dios. De hecho, capítulo 14, San Juan, miren lo que le preguntaron a Jesús o lo que le pidieron. San Juan capítulo 14, Cristo está diciendo que se va. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios?
cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice él, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero ahora viene algo interesante. Versículo número 6. Dice el 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ¿qué dice ahora? También a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. ¿Y qué más dice? Y le habéis visto. ¿A quién estaban mirando? A Jesús. Por eso se hace tan interesante entender esto del Cordero, porque, queridos, cristianismo es una persona. Se llama Cristo. Salvación es una persona. Se llama Cristo. Si ustedes me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Y desde ahora, ustedes la han visto. Y ahora viene lo que dice Felipe. ¿Qué dice Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, yo que soy divino, vine a morar entre ustedes, vine a cumplir una misión, pero no es ahora que ha sido el anhelo de Dios morar con ustedes. Siempre Dios ha querido morar con sus hijos. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue que buscó a quién? Dios buscó a Adán y Eva. Cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice, hagan un tabernáculo para yo morar ahí. Sin embargo, antes de hacer el tabernáculo, de día estaba en la nube y de noche estaba en la columna de fuego. Dios siempre quiso estar entre su pueblo. Más adelante, mire hasta dónde llega esto. Efesios capítulo 3. Mire hasta dónde llega el empeño de Dios en morar con nosotros. Efesios 3:17. No solamente morar con nosotros, sino morar en nosotros. Y aquí viene la grandeza, la belleza y lo increíble de todo esto. Efesios 3:17, dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe, ¿cómo dice? En vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, habite Cristo por la fe en vuestros cardías, en vuestras mentes. Habitar, hacer morada permanente. ¿Qué pasaría con una persona donde Cristo haga morada permanente en su mente? ¿Sería una persona distinta? ¿Cómo era Pedro antes de ser convertido? ¿Cómo era Pedro? Iracundo, ¿qué más? Explosivo, ¿qué más? ¿Y qué pasó con Pedro después que fue lleno del Espíritu Santo? Una vida cambiada. ¿Qué pasó con Pablo antes de conocer a Cristo? Perseguía a la iglesia, acarcelaba a los cristianos, los metía en la cárcel, los mandaba a matar. ¿Qué pasó cuando se encontró con Cristo? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Queridos, el punto está, ¿quién mora en tu mente? ¿Quién reposa dentro de ti? Es bueno ser religioso, pero es maravilloso ser un discípulo de Jesús. El discípulo significa un aprendiz. Discípulo significa alguien que está en un proceso de crecimiento y aprendizaje con un maestro. Un cristiano es un pequeño Cristo, una persona que se parece a Cristo, una persona que refleja a Cristo. En la necesidad del mundo de hoy no es más personas religiosas. El mundo de hoy necesita más personas que reflejen a Cristo, más personas llenas de Cristo, más personas llenas del Espíritu de Cristo. ¿Es así o no es así? La gente quiere creer, pero lamentablemente el enemigo se ha encargado de llenar muchas iglesias con muchas cizañas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la cizaña es muy activa, porque tiene mucho trabajo que hacer. Impedir que las ovejas del Señor vengan al rebaño y hacer que las que están dentro se vayan para afuera. ¡Qué barbaridad!
Tenemos que estar claros y conscientes qué es lo que nosotros somos. O somos trigo o somos cizaña. O habita Cristo en nosotros o habita otro. En el tabernáculo el empeño de Dios era decir, yo quiero morar con mi pueblo, yo quiero morar con mis hijos. Cuando hubo que hacer el tabernáculo de reunión, cuando hubo que hacer aquel santuario, cuando hubo que hacer aquella tienda de campaña, Dios dijo, miren, vamos a construir esto, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo quiero estar con ustedes. Éxodo capítulo 29, mire lo que dice Dios, Éxodo capítulo 29, el empeño de morar, pero ¿cómo lo vamos a construir? Éxodo capítulo 29, dice la palabra de Dios, versículos 45 y 46. Éxodo 29, 45 y 46. Dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Le gustaría a usted que Dios morara en su casa? ¿Usted está seguro? Hago la pregunta de nuevo. ¿Le gustaría a usted que Dios morara en su casa? ¿En qué lugar de su casa? La Biblia dice que Dios quiere morar con nosotros. Y la Biblia dice que Cristo quiere morar en nosotros. Todas las casas tienen habitaciones. Bueno, por lo menos así debe ser. Ahora, ¿cuál es la habitación de su casa donde usted le diría a Cristo que no entre? Bueno, el Señor dice que no quiere que Cristo entre a su corazón. Pero en realidad lo que Él quiere decir es que quiere que Cristo entre a su corazón. Y en este lugar, corazón sería en su mente. ¿Me están entendiendo, por favor? Me estoy dando a entender. Cuando Cristo viene a morar en nuestra casa, viene a morar con nosotros, debemos darle una libertad para moverse por toda la casa. ¿Es así o no es así? Cuando se mueve por toda la casa, cuando vemos el empeño de Dios de morar con nosotros, la gente se da cuenta que Dios vive en nuestra casa y también sabe que vive en nosotros. Busque un espacio en su casa y dedíqueselo a Dios. Cuando Dios mora en tu casa y tú sabes dónde lo ubicaste, entonces la casa se convierte en algo diferente, algo distinto. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Miren lo que ocurrió y cómo construyeron aquello. Capítulo 25, versículo 38, Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículo número 38. Dice el verso 38. Éxodo 25, 38. Allí comienza Dios, se comienza a describir todo lo que había que hacer en el santuario, 38, 39, pero en el 36, capítulo 36, versículo número 6, comienzan otros detalles que rápidamente debemos ver. Capítulo 36, versículo número 6. Éxodo 36, 6, ¿cómo dice? Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer, ¿qué cosa? Haga más para la ofrenda del santuario, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Todos los capítulos anteriores trajeron tantas ofrendas para el santuario que Moisés dijo, ya no traiga más, ya con lo que dieron es suficiente. ¿Por qué la gente apoyó la construcción del santuario? Porque era para la morada de Dios. Levantado y comenzando a trabajar en el santuario, la gente tenía una imagen en su mente del lugar donde Dios habitaría. Cuando en tu casa tú separas o apartas un lugar para la morada de Dios, tus hijos comienzan a tener en su mente una idea física del lugar o espacio donde Dios está morando en la casa. Los antiguos paganos utilizaban la palabra lar o laris para definir lo que era un hogar. El lar o laris era el espacio de la casa donde se colocaban las estatuillas de los dioses paganos. Con el tiempo tomaron el lar o laris o altar y empezaron a distribuir estatuillas paganas por toda la casa. La palabra hogar, que viene del término antiguo lar o laris, entonces se difundió por toda la casa y a la casa donde vive la familia le llamaron hogar. Pero hogar no era para definir la presencia de papá, mamá y los hijos. Hogar era para decir que las estatuillas de los dioses estaban allí. La pregunta entonces, ¿quiere Dios morar entre su pueblo? Sí. ¿Quiere Dios morar en tu casa? Sí. ¿Quiere Dios morar con los tuyos? Sí. Pero asegúrate en la casa que tú puedas pensar en tu mente
¿Qué parte de mi casa la he dedicado especialmente para que Dios more con nosotros? Cuando eso ocurre, hay un espacio en tu mente que te dice, Dios está en mi casa. ¿Pero dónde? Está en la primera sala. Cuando usted entra a la casa, a la derecha, ahí dedicamos ese lugar para la morada de Dios. Él puede moverse por toda la casa, no hay llave en ningún lugar, pero Él tiene un lugar en mi casa donde Él mora. Dios quiere morar en tu casa y quiere morar en tu corazón. Y cuando eso ocurre realmente, entonces ya no eres tan religioso, pero eres más cristiano. No eres tan religioso, pero eres mejor creyente. En tu vida comienza a verse y en tu familia que verdaderamente Dios mora en tu casa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Los hijos tienen un concepto distinto, un concepto nuevo, hermoso, tierno, de que Dios mora en la casa. Y usted también se frena de darle rienda suelta a sus impresiones y emociones, porque Dios mora en la casa. En la mañana temprano, cuando me levanto, bien temprano, y salgo de mi habitación, y voy para mi oficina, siempre tengo que pasar por la sala donde mora el don. Claro, le dimos una sala porque el Señor no duerme. ¿Para qué le voy a dar una cama si Él no duerme? Le doy una sala y ahí se sienta tranquilo y haga lo que Él quiera, pero ahí está su sala. Y cuando paso por ahí, siempre me sonrío, con mucho cuidado, me sonrío y cruzo, nada más me sonrío y cruzo. Y me sonrío y cruzo porque digo, ahí tiene que estar el don sentado porque ese es su lugar. ¿Me están entendiendo? ¿Prometió Dios estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Lo prometió o no lo prometió? El santuario que se está haciendo ahora con Moisés es para Él manifestar su presencia. Dice la Biblia, y apresuro porque hay algo muy lindo, quiero terminar la parte final, que cuando se dedicó el tabernáculo, Dios se manifestó, la nube vino y se posó sobre el tabernáculo y todo el mundo tuvo que salirse. Y allí encima de la Santa Shekinah se veía y se manifestó la presencia de Dios. Ahora Dios venía, ahora Dios estaba mudando para estar en la casa, en su casa, con sus hijos. Y entonces se establecieron leyes, ritos y ceremonias. Pero en forma muy especial, lo que nos interesa, había una ceremonia en forma particular que tenía mucho que ver con el Cordero. Recuerde que andamos buscando el Cordero. Había una ceremonia que se celebraba todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Le llamaban sacrificio continuo. Un sacrificio de un cordero en la mañana a las 9 y otro sacrificio de otro cordero en la tarde a las 3. Ese cordero de la mañana permanecía quemándose, venía el de la tarde, permanecía quemándose hasta el otro día, el de las 9 de la mañana que volvía a quemarse. Había una ofrenda continua, había un sacrificio continuo, había continuamente un humo que subía de un cordero que se quemaba ante la presencia de Dios. Había una intercesión de Dios en favor del pueblo. Había un símbolo o figura de lo que haría Cristo Jesús. Y ese corderito que se sacrificaba en la mañana y ese que se sacrificaba a las 3 de la tarde nos decía a nosotros que Dios siempre estaba pendiente y atento a nuestras necesidades. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Dios buscando en cada momento, en cada espacio, en cada tiempo, en cada época, enseñar y decirle al pueblo, yo estoy pendiente, yo estoy consciente de las necesidades que tienen y en todas las épocas les estoy diciendo, recuerden el Cordero que quita el pecado del mundo. Éxodo capítulo número 30. Éxodo capítulo número 30. Mire lo que dice el versículo, Éxodo capítulo 30, versículo 38. La palabra de Dios es un manantial. La palabra de Dios es, ¿qué cosa dijimos? Es un manantial, capítulo 29, versículo 38-39. Dice el versículo 38, esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 corderos de un año, como dice, cada día. Y como dice, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana. ¿Y qué dice? Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esos 2 corderos, ¿a quién representaban? A Cristo Jesús. ¿Qué anunciaban? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo vino a la tierra,
y murió en la cruz. ¿Qué pasó con esos sacrificios? San Mateo capítulo 27. Veamos qué dice Mateo 27, versículos 50 a 51. Vamos rapidito, por favor. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. ¿Qué pasó cuando Cristo muere en la cruz? Dice Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, ¿qué cosa? Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas, ¿qué cosa? Se partieron. Ya no hay que sacrificar más corderos. Ya vino y murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, se consuma lo que estaba ocurriendo en el antiguo tabernáculo y también en el santuario que levantó Salomón y más tarde que restauró Esdras y Nehemías. Todo el sacrificio del tabernáculo, toda la ceremonia del cordero, del continuo sacrificio, mañana y tarde, anunciaban el Cordero de Dios que vendría. Al morir en la cruz, ese Cordero canceló, anuló y acabó con aquella celebración del Cordero de mañana y de tarde. Ahora entonces, el Señor Jesús, el Cordero de Dios, que murió aquí en la tierra, ahora intercede en nuestro favor. ¿Dónde? En el santuario celestial. Recuerde que el santuario que se hizo en la tierra era una copia de aquel santuario que Dios le mostró a Moisés. ¿Sí o no? Ahora entonces Cristo ministra ¿dónde? En el santuario celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo número 2. Hebreos 8, 1 y 2. Pastor, ¿por qué nos está hablando de estas cosas? Te estoy hablando de estas cosas porque si Dios las mostró, algún sentido tiene. Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora Cristo intercede por nosotros en la presencia de Dios en el santuario celestial. Ahora Cristo es el sumo sacerdote allá arriba en el santuario celestial. ¿Y esto de qué me ayuda a mí? ¿En qué me beneficia? Cuando Jesucristo mora en ti, cuando tú te entregas a Jesús, cuando abres la puerta de tu corazón a Jesús, cuando le das derecho legal a Jesús, cuando eres propiedad de Jesús, entonces ocurre algo maravilloso. Hay una persona sentada a la diestra de Dios a quien puedes clamar en todo momento. Capítulo número 4, Hebreos capítulo 4. Mire cómo lo dice el apóstol, como lo dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice ahora? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Está Dios interesado en nuestras necesidades, sí o no? La vida cristiana es una experiencia con una persona. La persona se llama Dios. La vida cristiana no es solamente la consecución de el conocimiento o la llenarse de información o de datos. No. La vida cristiana es más que eso. La vida cristiana es diariamente relacionarse con un ser divino llamado Dios, relacionarse con un ser divino llamado Cristo Jesús, estar lleno de una persona divina llamada Espíritu Santo. Cuando usted tiene esa experiencia, en la vida suya ocurren cosas que no se pueden explicar. Era el día de su graduación. Estaban todos aquellos jovencitos graduándose de la high school, del cuarto, del nivel número 12. Terminó la fiesta, terminó toda la algarabía, y entonces uno de los jovencitos y 4 más de ellos tomaron una camioneta. Camioneta se entiende, ¿verdad?
de esa de doble cabina. Uno estaba manejando, había otro jovencito con él delante y detrás venían 2 muchachas y un muchacho. Acabadito de graduar, esa noche fue la fiesta. Y bueno, salieron a visitar a otro de los muchachos que se habían graduado y a pasar un rato. ¿Sabe cómo son los adolescentes? El tipo que estaba manejando como que se emocionó demasiado. No sé si aquí pasa, pero allá los adolescentes cuando andan con otros adolescentes como que se sienten superhombres. Y este se sintió superhombre y comenzó a correr. Perdió el control y la camioneta, lamentablemente, fue a dar a una pared. Oiga lo que pasó. Los que venían detrás salieron disparados, porque no traían ningún cinturón de seguridad. Salieron disparados por encima de los de adelante. La primera que se disparó fue la muchachita que venía en el medio, en la parte de atrás. Con la cabeza rompió el cristal y fue a dar con la pared. Y ahí mismo quedó muerta instantáneamente. La otra venía detrás y fue a parar allá afuera también. El que venía de este lado salió disparado, pero con la cabeza le dio a la cabeza del que estaba delante. Así que ese pasó por encima del otro y el de enfrente le dieron con la cabeza al que venía detrás y su cabeza chocó con el tablero de enfrente. Allí quedó el cuadro. Curiosamente, al único que no le pasó nada fue al chofer. Vino la ambulancia, vino todo, recogieron a todo el mundo, salieron corriendo para el hospital. 2 de los muchachitos murieron inmediatamente. Una de las de atrás empezó a estar en un estado peligroso y el muchachito de enfrente, a la derecha, estaba en coma. Cuando le hicieron algunos encefalogramas, se dieron cuenta que el cerebro estaba raro y empezaron a poner medicamentos para evitar alguna situación que no pudieran resolver. Me llama una amiga y me dice, pastor, tengo una amiga aquí en la ciudad tal, y entonces anoche su hijo tuvo un accidente así con otros jóvenes y lo tienen en el hospital de Harlingen. ¿Usted podría venir conmigo para que oráramos con ella por su hijo? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Salí corriendo para la ciudad, llegamos al hospital y allí encontramos a la mamá, a una hermana del muchachito y al esposo de la señora que no era el papá del jovencito. Lo tenían en cuidado intensivo, los médicos le dijeron, mire, no hay nada que se pueda hacer y si el muchacho se salva, queda como un vegetal porque lo tenemos así estabilizado con la droga y los medicamentos que le estamos poniendo. Solo un milagro de Dios lo puede ayudar. Llegamos, me presentaron a la mamá, hablé con la mamá y le pregunté si ella creía en lo que Dios era capaz de hacer, si creía que Dios podía hacer maravillas. Y entonces me dijo que sí. Le pregunté, ¿cómo es su relación con Dios? Y bajó la cabeza. Parece que no había ninguna relación con Dios. Entonces le dije, yo tengo una buena noticia para usted. Tenemos un Dios que es clemente, misericordioso y piadoso. Dios no te anda sacando a ti cuentas. Dios perdona al pecador. ¿Es así o no es así? Allí nos sentamos un ratito, hablamos con la señora y entonces le dije, mire, Dios tiene poder para levantar al muchacho o tiene poder para hacer lo que Él quiera. Si el muchacho se despierta y aparece como Dios manda, ¿usted se compromete delante de Dios a ir junto con Él y presentarse ante el Señor y arreglar su vida con Dios? Y ella empezó a llorar y me dijo que sí. Oramos con la señora, entramos a cuidado intensivo, nos dieron el permiso y le pedí que me dejaran solo con el muchacho. El muchacho estaba allí boca arriba con muchísimos aparatos, pero solamente. Yo le hago una pregunta. ¿Las promesas de Dios son fieles y verdaderas? ¿Son fieles y verdaderas? ¿No le parece a ustedes que como cristianos que nos llamamos, deberíamos estar más comprometidos con Dios para que nuestra vida sea una bendición para el que la necesite? No sabemos en qué momento viene la crisis, pero qué lindo es estar ok con Dios para ayudar al que lo necesita. Me arrodillé delante de la cama, me presenté delante de Dios y le dije a Dios, Señor, aquí estamos. Usted sabe que yo no soy nadie, no tengo ningún poder ni nada. Estoy aquí porque me lo pidieron. Este muchacho adolescente, Señor, empezando a vivir, qué maravilloso sería que este muchacho se levantara de la cama, que tuviera una segunda oportunidad, que pudiera ir a la universidad y estudiar, y que se anunciara por todas partes que usted lo levantó de una situación imposible. Ahí seguí hablando a Dios, porque uno como que a veces quiere darle la mente al Señor y darle ciertos consejitos a Dios, pero seamos honestos, cuando esas cosas ocurren, ¿hay gente que cree o no hay gente que cree? Se le hace más fácil a la gente creer.
Terminé de orar, me levanté, tomé mi aceite, apliqué al muchacho el aceite, salí de allí, salí lloroso porque yo tengo hijos adolescentes también. ¿Se imagina que hubiera sido un hijo mío? ¿Cuántos tienen su mamá viva? ¿Y cuántos tienen su mamá que ya falleció? Estamos casi igual. ¿Verdad que se siente cuando la mamá se muere? ¿Se siente o no se siente? Sin embargo, los que mueren en Cristo no morirán para siempre. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cada día yo recuerdo el deceso, la muerte de mi mamá. Y recuerdo cómo hice su funeral. Pero recuerdo que murió en las manos de Cristo Jesús. Y cuando Él venga por segunda vez, la voy a ver levantarse. Aquí hablé con este muchacho, le dije a Dios, su mamá ha prometido buscarle a usted si el muchacho se levanta. Terminé, me levanté, me fui, me tenía que ir a Puerto Rico a una semana a predicar y a los 2 días me fui para Puerto Rico. Allá me llama la amiga, unos 4 o 5 días después, me llama y me dice, usted no lo va a creer. Digo, bueno, pero dígamelo. Me dice, usted puede creer que 2 días después de la unción, el muchacho abrió los ojos. Y cuando la mamá ve que abre los ojos y la mira, el médico le había dicho, él no va a conocer a nadie, porque tiene el cerebro demasiado maltratado. Él abre los ojos y mira, y la mamá lo mira. Y él intenta decir algo, pero tiene la boca llena de cosas. Vienen y le quitan unas cuantas cosas, y él le dice a la mamá, mamá, y le dice ella, dime mi hijo, tengo hambre. Cosa chula, mamacita linda. ¿Tú tienes hambre, mi hijo? Uh-huh. ¿Y dónde estamos? Al final de la semana le dieron de alta. 3, 4 semanas más tarde comenzó a ir a la universidad. Y el muchacho ya terminó su carrera. Y como dicen los dominicanos, anda por ahí vivito y coleando. ¿Tiene Dios poder? ¿Verdad que vale la pena que Dios more en tu casa? ¿Sí o no? Pero ¿verdad que vale la pena que Dios more en tu vida? Yo no le estoy hablando a ustedes de un concepto, ni le estoy hablando a ustedes de una información, no, yo le estoy hablando a ustedes de una persona que se llama Dios. Era un mes de mayo en mi país, en mayo llueve mucho en mi país, principalmente en la zona de la Universidad Adventista Dominicana. Estaba recién casado con mi bebé apenas de meses. Un bebé, ¿han visto el muñequito de una llanta que venden por ahí que tienen, no digo el nombre de la llanta para no promoverla? Así era este chiquito de la casa. Era gordito, fuerte, pero una cosa rica. Y una madrugada comienza a quejarse en su cuna. En casa había una ley, lamentablemente impuse yo la ley, que mi esposa atendía el bebé de día y yo lo atendía de noche. Oiga, después tuve que hacerme el valiente, porque a cualquiera se le va el santo al cielo. Cuando empezaban a llorar, era yo que me levantaba y los dormía hasta que se dormían. Y había noches que lo que querían era jugar. Prepárese, amigo mío. Hay noches que ellos no quieren dormir, lo que quieren es jugar. Y usted, ¿sabe? Un secretito, no se lo digan a nadie. Cuando el chico ese no se quería dormir, yo lo miraba, bebé, y me miraba, y le soplaba los ojos, compa, y al rato le daba sueño. Una noche me asusté porque le soplé los ojos y como que se confundió con la respiración. Digo, ay, mamacita linda. Entonces después cogió el ritmo otra vez. Pero esa noche voy a la cuna. Le estoy hablando a ustedes de hechos reales, porque yo no quiero presentarle un concepto. Tenemos un Dios que es real, que está vivo, pero la gente no creerá si usted no lo vive. Lo que usted vive no se lo pueden contradecir. Los argumentos se lo pueden contradecir, pero lo que usted ha vivido, ¿cómo se lo pueden contradecir? Y voy a la cuna y está el chiquito, y cuando ve a papi, se sonríe, pero está rojito de fiebre. Y cuando lo agarro y lo levanto, está que quema. Digo, oh, mi negro lindo, tú te estás quemando en fiebre. ¿Y qué fue lo que hiciste? Creo que va a ser un bebé de 9 meses. Y lo pongo entonces rapidito en una cama que había en su habitación. Le pongo una almohada a cada lado, salgo corriendo, en ese tiempo se usaban los pañales, no sé si conocen los pañales. Y voy y lo mojo en agua fría y vengo corriendo, le pongo uno en el vientre y uno en la cabecita, en la frentecita. Y empiezo a mirar a mi negro y empiezo a decirle, Dios mío, por favor. Y afuera cayendo agua, pero en cantidad. Yo no tenía carro, ni siquiera tenía bicicleta, estaba recién graduado. Y no, ¿qué iba a tener?
Y el chiquito me miraba y quería sonreírse, pero se sentía mal. Y salía corriendo otra vez, mojaba otra vez y volvía. Y así me pasé como 3 horas. Digo, bueno, las mamás a veces tienen un secreto que uno no tiene. Así que fui y pedí ayuda, compadre. Fui a la habitación y le dije, mi negra, el chiquito tiene una fiebre y no se le quita. Ah, sí. Y esa de una vez se tira y sale corriendo y va. Y mire, me dice, ¿le diste Winazol? Yo no le he dado nada, yo le estoy bajando la fiebre. Y viene y le da unas gotitas. ¿Y qué va? Y viene y no funciona nada, compadre. Y el chiquito con la fiebre se le bajaba un poquito con los paños y ya. Y el aguacero allá afuera, porque no hay manera de sacarlo al agua, si lo saco al agua se me muere. Y entonces llegamos al momento crítico. Entonces le dije, ok, ve, acuéstate. Imagínense decirle a una mamá que se vaya a acostar con el bebecito en esa situación. Y me mira ella con cara como, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo que me acuesto? Le dije, mi negra, ve, acuéstate. Ella me conoce bien. Dice, te voy a esperar sentada en la cama. Yo, sí, pero vete. Y se fue. Cerré la puerta de la habitación, le quité los pañales al chiquito de la frente y del vientre. Me arrodillé delante de la cama, lo miré, me miró, se quiso sonreír. Me arrodillé y le puse la mano a mi bebé. Y le dije, mira Dios, mañana yo tengo que ir a trabajar a la universidad. Casi no estoy durmiendo todos estos días porque estoy teniendo el cabezón que cuando era una cosa es la otra. Pero esta noche yo no me siento bien. Yo no tengo un carro para salir corriendo al hospital. Hemos hecho todo lo que podemos hacer. Ya no hay nada más que podamos hacer. Hicimos lo que podíamos hacer. He estado orando, pero de una manera deportiva. Señor, pásale la mano al bebé, Señor, pero ahora no es deportiva, Señor, ahora es en serio. Por favor, Señor, le ruego, por favor, que usted le quite la fiebre a este muchacho. Cuando yo me levante, que el bebé esté dormido, sin fiebre, para acostarlo al lado de su mamá y que ella pueda dormir también. Yo le dediqué mi vida a usted. Acepté su llamado de predicar el Evangelio y voy a vivir solo para usted. Yo no puedo perder mi tiempo de esta manera. Y seguí hablando. Yo no sé cuánto tiempo oré. Yo solo sé que cuando abrí los ojos, el negrito estaba dormido. Y cuando le puse la mano en la frente y la mano en el vientre, no había fiebre ninguna. Lo tomé, lo cargué, lo abracé, lo apreté fuerte en mi pecho. Y fui al cuarto. ¿Quién estaba sentada en la cama? Me dice ella, ¿y qué pasó? Digo, toma, aquí está el negrito, ya no tiene fiebre. ¿Y qué fue lo que hiciste? Porque gordo, digo, tranquila, ahí no valió Winazol, no valió supositorio, no valió nada. Digo, pero el Señor le quitó la fiebre. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es el Dios que usted cree? Seamos honestos, ¿verdad que necesitamos conocer a Dios? ¿Cuántos tienen hijos? Pónganse en pie todos los que tienen hijos. Si usted tiene hijo, usted necesita conocer a Dios. Si usted tiene hijo, usted necesita entender y comprender que su hijo o su hija creerá en un Dios que vea reflejado en la vida suya. Si usted maltrata a su esposa, el niño tiene un concepto distorsionado de Dios. Señora, si usted es muy peleona y muy embromona, el niño tiene un concepto distorsionado de Dios. En nosotros los padres, los niños ven cuáles son los perfiles del Dios que nosotros le hablamos. La manera como los esposos nos tratamos dice cómo es el Dios que creemos. ¿Necesitamos darle cabida a Dios en nuestro hogar, sí o no? ¿Necesitamos darle cabida a Dios en nuestras vidas, sí o no? Cuando Dios viene a nuestras vidas, hay un cambio real en nosotros que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Y nuestra forma de vivir le dice a la gente entonces cómo es el Dios que nosotros creemos. Yo vine esta semana para estar con ustedes y mi único empeño esta semana es lograr que usted se interese en acercarse más a Dios y que Dios pueda vivir más con usted y en usted para la gloria de su nombre. ¿Le parece bien si oramos esta noche por los hogares? ¿Le parece bien? Yo no creo que podamos todos levantarnos y pasar al frente, pero yo quisiera orar en forma muy especial
por aquellos hogares que tienen necesidades con sus hijos. Hay hogares donde los hijos están enfermos. Hay hogares donde los hijos se fueron al mundo. Hay hogares donde los hijos están lejos. Hay hogares, si usted es un padre con hijos y su hijo tiene una necesidad, o su hija, y usted sabe que hay una necesidad, entonces venga para acá a orar conmigo al frente. Si usted tiene su bebé y su bebé no tiene ninguna necesidad, está bien, está sano, suban aquí arriba conmigo sin ningún miedo. Pero si usted tiene un bebé y el bebé tiene una necesidad, por favor venga, vamos a orar por usted y por su familia. Recuerde, si su bebé no tiene ningún problema, si su bebé está bien, entonces tranquilo. Pero si usted sabe que hay una necesidad, sea que tiene problema de vicios, sea que tiene problema, el que sea, vamos a orar especialmente para que Dios pueda morar en usted y en su casa, y entonces el Señor tome el control de la situación. Yo soy padre también y tengo 3 hijos. He vivido momentos bien difíciles con ellos, pero en cada uno de esos momentos Dios estuvo presente. Una vez estaba viajando y llegué a mi casa y encontré que a mi hijo se le había roto un tobillo. Era invierno, donde vivíamos, había hecho una nevada bien fuerte. Y el pobre muchacho, por una semana, por 10 días en el lugar donde estudiaba, se pasó 10 días andando con un bastón, con un tobillo roto en 3 lugares. El pie estaba tan grande que estaba poniendo morado. Cuando yo llegué y vi esa situación, me enojé tanto que me escondí en un cuarto a llorar y a pedirle a Dios que me calmara. Y el Señor me calmó. Tomé a mi muchacho, lo monté en un vehículo y lo llevé corriendo a una clínica. Le tiraron rayos X, le revisaron todo. Lo mandaron de un especialista, un ortopeda, lo llevé inmediatamente y entonces le inyectaron y le pusieron una serie de cosas y le pusieron unas botas que hay. Le enyesaron, le ligaron y le pusieron su bota y todo lo demás. Y yo recuerdo, sentado en el pasillo esperando, cómo las lágrimas corrían por mi cara. Cuánto me dolió que mi muchacho pasara 10 días con un pie roto, cumpliendo con todos sus deberes y con tantos dolores. ¿Se aman los hijos? ¿Se aman o no se aman? Y si usted, que es un ser humano, y yo que soy un ser humano, amamos tanto a nuestros hijos, ¿cuánto no lo amará Dios a usted? ¿Se entiende lo que queremos decir? ¿Podemos orar ahora? Si usted está en cualquier lugar del mundo y quiere participar con nosotros en esta hora, póngase en pie donde usted esté y posiblemente esté manejando. Entonces, mire, por lo menos ponga atención y vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos su empeño, su interés en morar con nosotros. Agradecemos, oh Dios, su palabra. Agradecemos la construcción de aquel santuario, de aquel tabernáculo, copia del santuario celestial. Agradecemos ese interés suyo de habitar entre nosotros. Agradecemos, oh Dios, que usted se hizo hombre para morar entre nosotros. Agradecemos esa decisión maravillosa, Padre, en la persona de Jesús. Agradecemos también el interés de usted de que su Espíritu Santo more no solo con nosotros, sino en nosotros, habiéndonos construido o hecho como templo para el Espíritu Santo. Ahora, Dios, como ministro del Evangelio, colocamos en sus manos a cada padre y madre que ha pasado al frente. Lo han hecho porque alguna necesidad tienen sus hijos. Puede ser una necesidad física, puede ser mental, puede ser una necesidad social, espiritual. Señor, puede ser una necesidad emocional. Cualquiera sea, usted es el Dios Todopoderoso. Para usted nada es imposible. Usted nos dio a Cristo Jesús y cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él todas nuestras enfermedades y miserias. Cargó en Él todo lo malo que nos pueda pasar. Por eso ahora, Dios eterno, como ministro de su palabra le ruego, tome en sus manos cada uno de estos casos y conforme al derecho legal de los padres, envíe su espíritu a cada hijo. No importa la distancia donde estén, no importa el lugar que se encuentren, los padres le piden a usted, oh Dios,
que intervenga en esta situación. Acompáñeles, Señor. Envíe ángeles poderosos para que los rescaten de las fuerzas del enemigo. Envíe, oh Dios, su Santo Espíritu para que lleve sanación, curación a los enfermos. Envíe, oh Dios, su presencia bendita a cada uno de ellos, donde quiera que estén. Y que estos padres y madres hoy decidan consagrarse a usted, serle fieles y vivir para la gloria de su nombre. Oramos también, Señor, por aquellos padres y madres presentes, que sus hijos no tienen ninguna necesidad, que están creciendo y desarrollándose como usted manda. A esos padres también, Padre, colocados en pie, le ruego, únjalo con el Espíritu Santo, para que ellos sean un ejemplo y un modelo para sus niños. Y al crecer aquellos lo hagan en la manera sana como debe ser, con padres que alaban y glorifican su nombre. Y ahora, Dios, pedimos su bendición por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos también le conozcan, que ellos también se entreguen a usted, que ellos también tengan sus nombres en el libro de la vida antes que sea tarde. A todos, Señor, les entregamos y dejamos bajo sus alas. Y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.